cuando puedan revisarlo, ¿no? Ok, bueno, entonces pues yo creo que vamos a comenzar. Voy a retomar, pues ya prácticamente no nos vimos una semana. Hace 8 días pues me surgió un imprevisto de último momento y cancelé la clase con ustedes, ¿no? Y luego el jueves pues resultó que era eh, 15 y hubo por ahí un comunicado al respecto de que las actividades se suspendían a partir de las 12 del día y luego bueno, me llegó otro donde de plano se suspendía todo el día, entonces ya no hubo clases. Y el viernes pues día feriado y luego hoy pues de pura suerte acordamos dar clase en línea. De lo contrario, si hubiéramos estado allá en CU, pues se hubiera suspendido la clase, ¿no? Entonces, pues espero estén tomando apuntes o estén recordando sus apuntes. Les voy a hacer un breve resumen de lo que hemos visto de este tema, por si no se acuerdan. Entonces, pues estamos ahora con el tema de epidermis y de los diferentes tipos de células que presenta esta epidermis. Entonces, recuerden, hay dos grandes tipos de, hay dos, perdón, hay dos grandes tipos de tejidos, ¿no? El tejido simple y el tejido complejo. El tejido simple es aquel que solo tiene células de un tipo y el complejo, pues va a ser el que tenga más de un tipo, ¿no? Entonces, en este caso, la epidermis va a ser un tejido complejo que se deriva de los meristemas, la protodermis, y esta epidermis pues va a ser compleja pues, porque va a tener varios tipos de células, ¿no? ¿Cuáles? Pues la epidermis, las células más externas que conforman a los tejidos de las plantas, principalmente a las hojas, y los estomas, en algunos casos. En otros casos también estarán presentes los tricomas, que decíamos son como comúnmente los que les llamamos estas vellosidades o estos pelitos que llegan a tener las plantas. Y también estarán las células este, que generan alguna secreción, ¿no? Como glándulas o como, bueno, los estomas no generan una secreción, sino más bien son los encargados del el intercambio gaseoso. Entonces, por eso va a ser un tejido complejo esta epidermis. Entonces, hablábamos al respecto de que eh, las células epidérmicas están cubiertas por una capa externa, que esta sí podríamos decir que es una capa que no está viva, que nunca estuvo viva y que no está viva, ¿no? Es una capa eh, que recubre a todas las células epidérmicas y esta capa es denominada cutícula. Y esta cutícula, que es esta, aquí en estas imágenes sería esta superficie que está recubriendo pues a las células epidérmicas. Esta cutícula va a estar compuesta por un polímero que son oxiácidos grasos complejos que pueden estar saturados o no pueden estar saturados y esta propiedad de ese polímero, que es la cutina, pues le permite tener una alta resistencia a varias condiciones abrasivas del medio ambiente, y también incluso soportar los procesos de fosilización a lo largo de millones de años e incluso soportar abrasiones de ácidos, ¿no? Entonces, esta cutícula al ser esa capa tan externa o más externa, pero que está inerte, vaya, que no tiene vida, es solo una secreción que genera la planta y que recubre a las hojas principalmente, pero también puede recubrir a las flores, a los frutos y a las semillas en algunos casos, adquirirá la morfología
de las células, ¿no? Entonces yo les mostraba la última vez que nos vimos estas imágenes que corresponden a unas hojas fósiles, o mejor, más bien, o correctamente dicho, a unos fósiles de hojas, que no es lo mismo. Bueno, ustedes lo escucharán y dirán, pues es lo mismo, ¿no? Pero no, etimológicamente no es lo mismo decir hojas fósiles a decir fósiles de hojas, ¿no? Entonces, lo correcto es fósiles de hojas porque hacemos el énfasis de que es una hoja que se fosilizó. Bueno, esos ya son detalles que verán en otra asignatura, que es paleontología. Por acá lo que nos interesa, lo que nos importa es cómo estas plantas, estas hojas que tienen más de 300 millones de años, son del Triásico, están aquí, ¿no? Y se ven oscuras o se ven negras porque están carbonizadas. Esa carbonización pues fue el producto de millones de años y del producto de la formación de una roca. Esta roca se forma por una alta compactación. Entonces esta compactación pues lo que va a propiciar es que toda la materia orgánica presente en la hoja se carbonice, ¿no? Se seque, se deshidrate, todos los elementos se transforman y únicamente se va a preservar el carbono. Entonces por eso se ve oscura y negra. Entonces lo que se aplica acá pues es una disolución de la roca por medio de ácidos, ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico y una solución a base principalmente de ácido nítrico. Entonces imaginen, son tres tipos de ácidos de los cuales pues el sulfúrico es de los más fuertes que podemos encontrar y eh, la cutícula va a estar soportando estos abrasivos, por así decirlo, ¿no? Entonces, al hacer esta am, disolución de la roca, ustedes van a poder ver, ay, ustedes van a poder encontrar la cutícula, que era toda la superficie de estas plantas, ¿no? Toda la parte superficial se va a poder extraer y entonces ahí vamos a poder encontrar no las células propiamente, pero sí las paredes celulares, ¿no? ¿Por qué? Porque les decía yo, la cutícula está adoptando la forma de estas células, pero la pared celular, que es lo que vemos aquí, todas estas líneas, que parece como un panal, pues son todas las paredes celulares de eh, las hojas, ¿no? Que les mostraba yo acá. Literal estamos viendo esta parte, ¿no? Toda esta superficie que se forma aquí como esta V correspondería a esta región. Todas esas como V que se ven, perdón, todas estas líneas corresponderían a esa como V que se está formando. Además de la pared celular, pues podríamos encontrar los aparatos estomáticos. En estas imágenes, en la 8 y en la 9, lo que se observa pues son las paredes celulares de las células y los estomas, que son estos puntitos más color marrón, más oscuros, corresponden a los estomas, que son estos de acá. Estas formas de acá pues corresponden a esos estomas, ¿no? Pero entonces, ¿qué son los estomas? Bueno, entonces vamos a entrar a ver con más detalle qué son estos, ¿no? Los estomas, pues los vamos a poder encontrar en la epidermis de todas las plantas, principalmente en las partes de los brotes, en las yemas, en las hojas, más abundantemente en las hojas por la función, ¿no? Que ahorita vamos a ver cuál es la función. Pero también va a estar presente los estomas en partes de las plantas como los pistilos y en los estambres, en las flores. En las hojas, la principal parte en donde van a estar va a ser en la parte inferior de la hoja, en el en vez de la hoja, ¿no? Entonces, este,
siempre que ustedes vean una hoja de una planta, pues la tienen dos partes. La parte que da hacia la atmósfera, bueno, ambas están hacia la atmósfera. La parte que da hacia la superficie y que incluso se llega a ver eh, como más lisa, más plana, esa será el haz de la planta, de la hoja, perdón. Y la parte de abajo, pues va a ser el en vez, que se ve como está escrito acá. Entonces, los estomas estarán principalmente y serán más abundantes en la región del en vez de las hojas, pero en el haz de las hojas o la parte superior también lo vamos a poder encontrar. Y esto obedece a pues su función, ¿no? Su función es la del intercambio gaseoso. Eh, Estas aperturas estomáticas pues son esas zonas donde la pared celular, perdón, la pared o la epidermis, mejor dicho, de las plantas está abierta, ¿no? Entonces se realiza una apertura en el estoma, que son dos células, se estarán flexionando, corrugando y se estarán abriendo. Entonces, ahí es lo que veíamos en el video este de que los árboles pues desafían las leyes de la física. Y entonces, si recuerdan, pues decían, pues, las plantas tienen una constante de agua a lo largo de todo el xilema hasta llegar a las hojas y todo para llegar a los estomas. Ahí es donde hay una conexión. Llegan a los estomas esta agua y esta agua es liberada en forma de gas o en forma de vapor de agua. Y a su vez que se va el gas o que se va el agua en vapor, entra el CO2 y este CO2 pues ya es adquirido por las células eh, del parénquima para llevar a cabo los procesos de la fotosíntesis, ¿no? Entonces vean, aquí los diagramas pues muestran un estoma abierto donde permitiría la entrada de CO2 y un estoma cerrado donde evitaría tanto la entrada del CO2 y a su vez pues la salida de el agua o sí, del vapor de agua, ¿no? Entonces, los estomas van a estar compuestos, bueno, no. El aparato estomático estará compuesto de un conjunto de células. Y a la apertura, el hueco, literal, es a lo que se le llama estoma. ¿Ok? Entonces, el estoma va a ser el orificio, ¿no? Esa región. Y al conjunto de células que están encargadas de realizar la apertura de este orificio, pues serán conocidos como aparato estomático, que es un conjunto de células, además de estas dos encargadas de realizar el movimiento, otro conjunto de células que ahorita vamos a ver eh, cómo se llaman y cómo se organizan y que en función de cómo se organicen, pues estas células podrían llegar a tener un origen diferente y un nombre diferente, y además también están correlacionadas con diferentes grupos de plantas, ¿no? Hay diferentes grupos de plantas que presentan un tipo de aparato estomático y hay otras que presentan otro tipo de aparato estomático, entonces termina siendo un carácter eh, taxonómico, ¿no? Bueno. Entonces, si les queda claro, esto de que el estoma es el orificio y el conjunto de células que estarán generando la apertura de este orificio, pues van a ser conocidos como el aparato estomático. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Sí, profe. Ok. Bueno, bien. Entonces, pues, perdón, pero
De repente esto no me obedece. No me deja ver si se está compartiendo bien la diapositiva que quiero. Ok, bueno. Entonces la función principal de los estomas pues va a ser el intercambio gaseoso, que era lo que veíamos en esta video de que los árboles eh, desafían las leyes de la física, ¿no? Y es esta situación básica, así de sencilla, no tiene nada más de ciencia, más que el que regulan ese intercambio gaseoso mediante la apertura del estoma por ayuda de las células que están allí interactuando con esta apertura. Y entonces el resultado de esta función, de ese intercambio gaseoso, es la entrada de CO2, que les va a permitir a las plantas realizar toda la actividad fotosintética, pero también eso conlleva pues un riesgo que es la pérdida de agua, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está saliéndose en forma de vapor. Por lo tanto, eh, las plantas van a poder regular ese intercambio gaseoso por medio de los estomas, ¿no? Mientras más disponibilidad de agua tenga la planta en el ambiente, en las raíces, más la planta podría permitir su pérdida de agua, ¿no? Mientras menos disponibilidad de agua, pues la planta va a evitar perder agua, evitará perder por medio el intercambio gaseoso de los estomas y entonces los estomas se cerrarán. Y esto también es correlacionable con lo que vimos en ese video, ya que, pues, si la planta permite la pérdida excesiva de agua, en el xilema no habría suficiente agua para que la planta mantenga esa salida de vapor de agua, y entonces, pues, los vasos del xilema, las traqueidas y los vasos traqueales, pues literal se chuparía, ¿no? Y esa succión, esa reducción, lo que podría propiciar, pues sería la nucleación de burbujas de aire dentro de las eh, traqueidas o de los vasos traqueales y pues generaría ahí un problema de la relación en la presión atmosférica externa y la presión que está manteniendo la planta, siempre y cuando tenga agua a lo largo de todo el cuerpo de la planta, ¿no? Entonces, es fundamental pues que la planta pueda desarrollar esta función de abrir y cerrar estomas para poder regular pues la cantidad de agua que tenga el individuo adentro de todos los sistemas vasculares y pues el intercambio gaseoso. Entonces también en este sentido repercute en cuestiones de estudios climáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque si encontramos eh, plantas y les hacemos una revisión estomática y estas plantas tienen los estomas abiertos, indica que el ambiente tenía suficiente humedad, suficiente agua para que la planta pudiera estar generando el intercambio gaseoso. Por el contrario, si los estomas están cerrados y además incluso pueden llegar a estar hundidos, pues está indicando que el ambiente no era lo suficientemente húmedo, o al menos en ese tiempo, en ese momento, y la planta está cerrando los estomas para evitar la pérdida excesiva de agua. ¿Ok? Entonces, de esta forma, pues la planta puede estar regulando el intercambio gaseoso con la atmósfera y regulando la cantidad de agua que hay presente en el organismo. Y, por ejemplo, también ligando a esa pregunta, no recuerdo, la verdad, perdón, no recuerdo quién fue, pero preguntaban al respecto de estas plantas que les llaman vivas, ¿no? Que las venden, que están cerradas y que toda la superficie externa la vemos seca,
y cuando las empezamos a hidratar comienza a abrirse y todo el interior pues sigue verde, ¿no? Entonces decimos ahí que siempre están vivas. Entonces, más o menos estaría actuando aquí también la presencia de los estomas, en donde, por un lado, la contracción de la planta para cerrarse protegería a la parte interna de esa desecación y la parte externa ya estaría muerta, por así decirlo, y además en esa parte interna, esas partes aún verdes, mantendrían cerrados sus estomas, pues para evitar la pérdida aún más de el gas, ¿no? El agua en forma de vapor. ¿Ok? Em, Esto es como lo que vemos o podemos ver en una planta por la superficie, mediante la epidermis, ¿no? La superficie de la planta. Pero ¿qué hay debajo de ella? Debajo del estoma, que es esa apertura, pues habrá una cavidad. Y en esta cavidad es en donde hay un espacio, le llaman de aire, entre comillas, porque más bien es ese espacio en donde están las moléculas de agua que se estarán liberando a la atmósfera y también ese espacio en donde el CO2 estará entrando. Entonces, ese intercambio gaseoso que se da por esta parte del estómago, pues también se da por reacciones químicas, en donde se va a permitir la entrada de una molécula de CO2 y la salida de una o más, porque por cada molécula de CO2 se liberan mucho más moléculas de agua. Entonces se tiene aquí la presencia de una cavidad o cavidad estomática o cámara subestomática, también se puede encontrar en, este, en la literatura, que es en donde se lleva a cabo, digámoslo, como el almacenamiento entre el vapor de agua y el CO2, ¿ok? Pero esto ya está formando, este hueco, pues ya está formando por parte de la interacción entre las células del mesófilo y las células de la epidermis, ¿no? Entonces acá igual, estas serían las epidérmicas, las células epidérmicas o la epidermis compuesta por células epidérmicas, los estomas, más bien el aparato estomático, que es este conjunto de células, y la apertura, que sería el estoma. Y a su vez aquí también nos muestran esa capa que les digo que es la cutícula acá arriba, ¿no? La cutícula sería esta capa superior, que es una capa sérica, que estará tomando y adaptando, así como adopta la forma de las células epidérmicas, también adoptará la forma de los estomas. Y es ahí cuando retomamos entonces que los estomas pues tienen diferente, no, perdón, los aparatos estomáticos tienen diferente origen en función pues de la división celular. Entonces, a medida que va apareciendo pues un primordio de una hoja, una yema, y comienza a crecer una nueva hoja o un nuevo conjunto de hojas, eh, pues se va llevando a cabo diferenciación celular por medio de los meristemos, ¿no? Entonces los meristemos van dando origen pues a la diferenciación celular. Si es una hoja, pues se irán diferenciando la epidermis, el mesófilo, el parénquima, eh, los haces vasculares, que son también aquí presentes xilema y floema, am, y las células que darán origen a los estomas. Entonces, pues vamos a poder tener formas de estomas de acuerdo a la forma, no, de acuerdo a el patrón a seguir de división de las células, ¿no? Y esto se da pues en el estadio de la protodermis. Una célula más pequeña puede dividirse tantas veces
de 2 o más veces para formar, pues, si son 2, de 4, y así sucesivamente, para ir conformando lo que será el aparato estomático. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues vamos a tener dos células guarda, que serán las células inmediatamente a un lado, una a cada lado del estoma, que es la apertura, y estas pues se originan de la subdivisión de una célula, ¿no? Entonces, esta que tenemos aquí, que es la célula guarda de un lado, tenemos a la otra célula guarda de este lado, y luego a su vez, estas células pues se pudieron haber dividido en otra célula, ¿no? Unas quedaron al lado de el estoma y las otras quedaron adyacentes a cada una de ellas. Posteriormente, podemos tener también células subsidiarias, que lo mismo, ¿no? Tenemos aquí una célula subsidiaria, acá otra célula subsidiaria, que se originaron pues, de una y se formaron dos, y una quedó al lado de la célula guarda y la otra quedó adyacente del otro lado de la célula subsidiaria. Entonces, ese orden y acomodo de la forma de las células en función de cómo se van a ir dividiendo y cómo van a ir quedando estas células ordenadas, nos va a permitir tener ciertos nombres. Entonces, aquí, en este caso, tener células guarda y subsidiarias que se originaron pues, de una célula madre y esta se fue subdividiendo y fue formando este acomodo, va a ser muy característico de las hojas en las gimnospermas, ¿no? Por ejemplo, esta es una hoja de un cupresus o de cedro blanco, también es el nombre común es cedro blanco, es un género es cupresus. De este lado son hojas eh, del ahuehuete, que su género es Taxodium. Entonces ahí, si nosotros hiciéramos observación de los estomas por medio de técnicas para poder visualizar en sus hojas, estaríamos viendo estomas del tipo sindetoquélico. Y sería algo así, que está el estoma, seguido de las células guarda, un par de ellas, y adyacentemente estarán las células subsidiarias, siguiendo ese patrón adyacente al estoma. Podemos tener otros tipos de organización. Ay, perdón. Entonces, a medida que crece igual el primordio de una hoja, las células guarda y las células subsidiarias se pueden estar formando de células protodérmicas durante el desarrollo de la epidermis, ¿no? Entonces, en este caso, si ustedes ven, están las células guarda aquí nuevamente. Ese es el nombre de las células que estarán a un lado siempre del estoma, de la apertura. Y las células subsidiarias ya están posicionadas en otra zona. Esto quiere decir que este origen es de células independientes, es decir, una célula dio origen a las células guarda y otra célula dio origen a la célula subsidiaria, a su vez estas de acá. Comparado al anterior, en el anterior fue la misma célula que se fue subdividiendo y se fueron haciendo las células adyacentemente al poro estomático y quedaron a un lado. En este caso, una célula dio origen a las células guarda y otra célula independiente de esta dio origen a la célula subsidiaria. Y a este arreglo se le va a denominar haploquélico y es común en gimnospermas, principalmente en gimnospermas de origen, bueno, eh, gimnospermas antiguas, fósiles o fosilizadas, y en algunas hojas de dicotiledóneas, en este caso son hojas de encino. No sé si conozcan a los árboles de encino, son muy comunes por acá en la región. De hecho, es la típica planta de la cual se obtiene el carbón para
para cocinar en esta región, ¿no? Eh, entonces, podemos tener estos dos grandes grupos de organización del aparato estomático en función de a partir de qué, de cuántas y de cuáles células se originaron este aparato estomático, ¿no? Las células guarda y las células subsidiarias. Entonces, de forma general, los podríamos ver ya sea así o así. Y cada uno de ellos, ambos estarán presentes en las gimnospermas, pero en particular el haploquéilico estará presente en las gimnospermas, ¿no? Entonces, ahí nos da también una forma de distinguir, pues, grupos de plantas en función solo tener la cutícula o la epidermis, ¿no? En el sentido de los estudios de plantas fósiles, como les digo, nada más se conserva la cutícula. Entonces, por medio de esta cutícula podemos distinguir qué grupos de plantas estaban registradas en ciertas localidades fosilíferas. Hay una tercera forma y origen del aparato estomático. Esta se forma eh, en donde una de las dos células subsidiarias tiene el mismo origen que la célula guarda. Pues a ver si acá no se me confunde. Am, así como literal, una de las dos células subsidiarias, que son las que están más externas, una de las dos, tuvo el mismo origen que las células guarda, que son las que están al lado del aparato estomático. Entonces, de una célula primordial o meristemática, al iniciar su división, una parte o una célula hija tendrá la función de formar la célula guarda, que será esta de acá, y luego la otra será en donde se formará el estoma, no, el aparato estomático, estas dos. Entonces, tenemos una célula guarda aquí, no, una célula subsidiaria aquí, y las dos células guarda que se originaron de una célula meristemática. Y entonces de esta forma pues tenemos estos tres tipos de arreglo celular, en donde esta en particular está presente, es menos común, pero está presente en las plantas angiospermas. Entonces podríamos encontrar estos diferentes arreglos eh, de los estomas. Hoy en día, pues mientras hacemos desarrollo o análisis de desarrollo ontogenético, es decir, desde que la semilla germina y vamos observando paso por paso el crecimiento, que es este diagrama de acá, déjense los vuelvo a poner, ¿no? Mientras vamos observando paso por paso el crecimiento de una planta, pues se van tomando diferentes cortes y diferentes observaciones y es como podemos ir documentando pues cómo se va llevando a cabo esta diferenciación de los tejidos y la especialización de algunos de ellos, en este caso de los estomas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o dudas? ¿Si les queda claro? Sí, profe, todo bien. Bien, ok. Entonces vamos a tener sindetoquéilico, haploquéilico, y este de acá en particular no tiene un nombre en específico, ahí dependiendo la literatura, pero se le puede llamar copolo o
mesoperigeneus. Ay, está medio de trabalenguas, pero así es como se le nombra. El tipo mesoperigeneus, algo así. Bueno, les digo, este no es tan común, pero al menos los otros sí los vamos a poder encontrar en diferentes plantas. Luego, esto nada más es en función del origen del estoma, ¿no? Es decir, a partir de qué célula se originó. De la misma célula, el aparato estomático se originó a partir de la misma célula, que sería estos de acá, a partir de células independientes, que sería este de acá, el haploquéilico, el sindetoquéilico, haploquéilico, o que una de las células guarda, perdón, una de las células subsidiarias se originó de la misma célula que las células guarda. Entonces, todos los otros células de por acá pues, se originaron de células diferentes y tendrían este otro arreglo. Además de ello, los estomas, en función también de cómo se acomodan las células a su alrededor, ¿no? Más allá del aparato estomático, pues también vamos a seguir teniendo más células alrededor y en función de cómo están organizadas, eh, este arreglo y la morfología que presenta este arreglo, se va a tener diferentes tipos de acomodos del aparato estomático. Y cada uno de estos acomodos pues también son ya bien identificados para los diferentes grupos y con ello pues podemos saber cuántos taxones pueden presentar este tipo de aparato estomático. Entonces, por un lado tenemos el anomocítico, que será este de acá, de esta forma, ¿no? Que es irregular. Voy a hacer un acercamiento. Entonces, si ustedes observan aquí esta forma irregular, pues presentan a las células subsidiarias de forma sin un patrón. Únicamente hay células guarda, bien organizadas. Luego tenemos el parasítico, que es este de acá, en donde sí están presentes las células guarda y la célula subsidiaria acompañándose. Entonces, este sería también un tipo de arreglo sindetoquéilico. Y este de acá sería es la última parte, la última forma. Les digo, no me aprendo ese nombre, no sé por qué, nunca he podido aprendérmelo. Mesoperigeneo es este, este de acá. Este de acá es sindetoquéilico, este de acá es haploquéilico, sería ese arreglo de los estomas, y este de acá también sería del tipo eh, meso, el último, se me olvida el nombre, no me lo puedo aprender, mesoperigeneo, este de acá. ¿Ok? Entonces, en este sentido ya son cuestiones más específicas como de ver la organización, pero mientras nosotros podamos reconocer cuáles son los estomas y cuál es el aparato estomático, pues con eso nos ayuda ya al menos a identificar, por un lado, qué parte de la hoja estoy viendo. ¿Por qué? Porque en el haz, en la parte superior de la hoja, habrá menos estomas, menos densidad de estomas, y en el en vez habrá una mayor cantidad de estomas. Entonces, si nosotros los podemos reconocer, observar e indicar, pues nos van a permitir saber en qué parte de la hoja estamos posicionados, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá la número 8 y la número 9, ¿qué parte de la hoja creen que sea? Quien que quiera participar por el chat puedan escribir. La número 8 y la número 9 es el haz o el en vez, la parte de arriba o la parte de abajo de una hoja. En función
Y les decía yo que estos son los estomas, ¿no? Estos puntitos oscuros son los estomas y el resto pues es pared celular. Entonces, estamos viendo aquí el 8 y el 9, la parte de arriba o la parte de abajo de los estomas. ¿No? ¿Nadie? De los estomas. La parte de arriba o la parte de abajo de las hojas. No me, no me expliqué bien. Alguien. La parte de abajo. La parte de abajo, que sería el en vez, ¿no? ¿Y por qué dirías tú que es la parte de abajo? Porque había dicho que ahí es donde se encuentran más los estomas. Ajá, entonces sí, creo que es obvio o evidente más que nada, ¿no? Entonces, estas de acá arriba, la 3 y la 4, podemos asegurar que es la parte de arriba de la hoja, el las, porque prácticamente no hay estomas. Si ustedes observan, pues más bien no hay, ¿no? Está toda es la pared celular, solo es la pared celular de lo que fuera la epidermis por medio de, está vistas por medio de la cutícula. Entonces no vemos prácticamente ni un estoma. Y todos los que están acá abajo, que son esas manchitas oscuras, son los estomas que están en la parte inferior. Ahora bien, mm, la número 1. Bueno, entonces por ahí fue Eloísa, ¿sí? La que, la que respondió. Sí, profe. Ok. ¿Alguien más? Por ejemplo, si logran ver aquí en la número 1 el aparato estomático. Al menos vemos las dos células subsidiarias, perdón, las células guarda, que si ustedes observan tienen como esa forma como de riñoncitos, ¿no? Si han visto los riñones de algún animal, están así posicionados en esas formas. Acá también, la número 4 también se ve muy bien. Y ustedes, a ver, alguien más que me diga, ¿creen que el estómago está abierto o está cerrado? Es decir, se alcanzaría a ver pues, un huequito, una apertura, o está cerrada. O elijo yo a que alguien responda. A ver, elegimos. A ver, Moisés González. Dígame, profe. Dígame, ¿Sí dígame. estás? Ok. Sexto. ¿Tú qué opinas? ¿Están cerrados o están abiertos? ¿En cuál figura específicamente? Pues la 1 o la 4 es donde se ven mejor. Digo que en la 1 están cerrados y en el 4 están abiertos. En la 4 está abierto. Bueno, eh, acá sí, entonces es claramente que está cerrado, ¿no? No se ve una apertura. Aquí ligeramente se alcanzaría a ver una ligera apertura. Por ejemplo, el 6 se alcanza a ver todavía un poquito más. Pero en general, las imágenes, los estomas prácticamente se ven eh, cerrados o muy poco abiertos. Entonces, ¿esto qué les haría, qué les generaría de conclusión? Uno, fíjense, los estomas están en la parte de abajo de la hoja. En la parte superior no hay nada. Dos, algunos están cerrados y otros ligeramente abiertos. Entonces, qué estaríamos viendo ahí? Por ejemplo, ahora a ver, no, Eloisa ya la habló. Alejandrina. ¿Qué te indicaría que estuvieran así
los estomas debajo de la planta, de la hoja y casi cerrados. ¿Cómo puede repetirlo, profe? Tenemos aquí dos detalles, ¿no? Tenemos a los estomas, están posicionados en la parte de abajo de la hoja. Arriba prácticamente no hay nada. Acá, estas son las células de arriba, no se ve ni un estoma. Todas están abajo y además están casi cerrados o cerrados y en otros muy poco abierto. Entonces, ¿qué nos estaría indicando ecológicamente esos dos caracteres, por así decirlo? ¿Sí me explico? Sí, pues yo creo que la entrada de agua, ¿no? Que no se está llevando adecuadamente. Que no se está ¿O era llevando dióxido de carbono? adecuadamente. ¿Cómo? ¿O era dióxido de carbono? Ajá, el que entra es el CO2 Ah, sí, sí. y Ajá. el que sale es el agua. Ajá, no se está llevando a cabo bien el proceso, ¿no? Pues más que bien, más bien no se está llevando el proceso porque pues los estomas están cerrados, pero ecológicamente, ¿qué es lo que nos haría pensar que estén cerrados los estomas y que estén abajo, que no haya arriba? El ambiente tendría mucha humedad o poca humedad. Pues sería poca humedad, ¿no? Así. Sería poca humedad porque, pues entonces, les decía yo, la planta, por medio de los estomas y el aparato estomático, regula pues ese intercambio gaseoso, la salida de agua y la entrada de CO2. Entonces, si no hay suficiente humedad, lo que va a hacer la planta es cerrar los estomas y además no se desarrollarán, o sea, en la superficie. Entonces, fíjense, quiere decir que, uno, desde que la planta formó sus hojas, el clima ya era poco húmedo, ¿no? ¿Cuánto? Pues no sabemos, solo podemos decir así que era poco húmedo, seco, porque no generó estomas en la superficie. Es decir, cuando se formó la epidermis de la cara del superior o del haz de las hojas, era el clima tan seco que las células no respondieron a condiciones favorables y los estomas no se formaron. Todos se formaron en la parte de abajo. Y luego estos estomas pues están cerrados, lo que indica que pues no había suficiente humedad, no había suficiente agua y entonces pues no podía estar abriendo los estomas. Quiere decir que estas plantas en el momento en el que existieron o vivieron en el pasado, pues el clima era mucho más seco, mucho más carente de agua, ¿no? Hoy en día, pues estamos teniendo esta situación del calentamiento global en donde, pues se supone que se está generando un descontrol de la temporada de lluvias y temporada de secas, ¿no? Eh, ya no es tan predecible. Por lo tanto, pues en las plantas podríamos llegar a encontrar características de este tipo, donde no tengan estomas en la superficie, nada más en la parte inferior y los estomas estén cerrados en la mayor parte del tiempo porque no hay suficiente humedad para que generen el intercambio. Y entonces si las plantas consideran, bueno, ya esto es medio fuera de sí, ¿no? Más bien, si las plantas tienen cerrados los estomas y solo los van a abrir cuando sea necesario para generar fotosíntesis, eh, pues el CO2 en la atmósfera no estará siendo capturado por las plantas, ¿no? O sea, la planta no está permitiendo que el CO2 entre para hacer fotosíntesis, más que muy necesariamente sea. Entonces no están capturando carbono. ¿Cómo repercutiría esto? Pues la atmósfera seguirá manteniendo el mismo carbono. Entonces, pues no sé si han oído infinidad de programas de reforestación en donde plantean que por medio de la reforestación vamos a lograr disminuir la cantidad de CO2 en la atmósfera y el calentamiento se va a mitigar, ¿no? Entonces, pues no simplemente se trata de reforestar para poder detener
el calentamiento global. También es necesario saber si la planta va a soportar las condiciones del medio en donde se va a reforestar para que la planta pues realmente esté generando un intercambio gaseoso y esté capturando carbono o CO2 eficientemente. Y más o menos, si leyeron el artículo, más o menos es lo que habla en este artículo que sí se los compartí, ¿verdad? Yo recuerdo que sí, que se los dejé para su lectura hace ya la semana pasada, que lo íbamos a ver hace 8 días y ya no lo logramos ver. Bueno, en este artículo más o menos se plantea esa relación entre la morfología de las hojas y la morfología de los estomas de algunas plantas durante estos eventos de efecto invernadero y de una moderada a una alta humedad en el aire para ver cómo responden estas plantas en función de esas condiciones de efecto invernadero y de la moderada o alta cantidad de humedad en el aire, ¿no? Y con ello, pues poder hacer como estimaciones de qué podría suceder con la vegetación si las condiciones ambientales van cambiando tan drásticamente y encontrando pues los resultados necesarios para poder aterrizarlos en proyectos como la reforestación o incluso hasta en proyectos de venta y cultivo de plantas de ornato. Entonces, pues espero que sí lo hayan leído porque sí les da información y les arroja ahí suficiente información idónea para entender la aplicación, o sea, de estas partes de la planta que son las directamente relacionadas con las condiciones atmosféricas y que están siendo las que se están modificando por este cambio climático. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda? No, profe, ninguno. ¿No? Ok. Entonces, pues, según el cronograma, hoy nos tocaría escuchar a el equipo número 3, si no me equivoco, con la exposición de variantes cambiales. ¿Está el equipo 3? Sí, profesor. Ok. Eh, denme un segundo mientras vayan preparando ahí quién va a proyectar. Mientras indico que pues pueden compartir pantalla, ¿no? Ok, se supone que ya pueden compartir pantalla. Bueno, entonces, pues acá no puedo estar como interrumpiendo como lo hago en clase porque pues luego creo yo que se llega de repente a interrumpir y a entorpecer un poco más la dinámica. Entonces los voy a dejar que expongan y al final ya les hago las observaciones y los comentarios al respecto o preguntas al respecto de la exposición. ¿Ok? Entonces, denme un minuto, ahorita yo les digo en qué momento pueden empezar.
Am, ok. Cuando gusten, ya pueden comenzar. Y el resto del grupo, pues pongan atención y por si surgen preguntas, para que se las hagan a sus compañeros. ¿Ok? Bueno, buenas tardes. El día de hoy, mis compañeras Eloisa Quechol, Sofía Meneses y María Palma, bueno, y yo, Marilu Romero, les vamos a presentar el tema de la teoría estelar. Este, ya está. Se me ha dejado de compartir. Adelante. La que sigue, porfis. Si de repente tienen un problema, si quieren me lo pueden mandar la presentación y yo comparto. No sé si se pueda. Sí, creo que sería mejor, profe, porque se, se proyecta, pero está cortada, no se ve completa. Y como que se traba, ¿no? Entonces, sería que como correo me mandan porque creo que es una página, ¿no? Sí, lo descargamos en PDF y ahorita se lo mandamos por mensaje privado en Teams. Ok, lo que sea más fácil, si quieren ahí o por correo. Bien, bueno, entonces, pues estos detalles técnicos siempre pasan. Entonces, el resto del grupo hay que esperar unos 5 minutos y ahorita continuamos. Ya, profe, ya se lo mandé. Sí, ya llegó. Está abriendo, pero me pide
Dice que no tengo permiso. No, yo se lo mandé como mensaje, como PDF. Ah, ok, Soy es el que me llegó primero como enlace. Ajá, como PDF. Ahí está. Bien, déjenlo descargo y ya lo proyecto. Y va, ahí va. Espérenme. Ok, listo, creo que ya está. Ya estoy compartiendo, ¿sí se ve? Sí, Sí, profesor, gracias. Bien, pues ya nomás me piden la siguiente y ya le voy cambiando. Bueno, retomando lo que les comentaba, les vamos a presentar los aspectos más importantes de la teoría estelar. ¿Le puede pasar, por favor? Bueno, en el origen, comienza con esta frase que dice que es el esfuerzo por dar una interpretación morfológica de la unidad del tallo y de la raíz, que viene siendo el eje de la planta. Esta teoría fue propuesta y desarrollada por el botánico francés Philippe Edouard y H. Duliot en 1886. La siguiente, por favor. Bueno, esta teoría supone que el cuerpo fundamental del tallo y de la raíz son básicamente iguales, debido a que cada uno de estos consta con un cilindro vascular incluido dentro de la corteza. El sistema vascular de la planta se considera como una unidad resultante de la combinación de las vías conductoras, que son el xilema y el floema, y el tejido fundamental, que es el parénquima. Todas estas unidades se denominan estela, que del griego significa columna. Siguiente, por favor. Bueno, la estela, que es el cilindro central, abarca todos los tejidos situados hacia el interior de la endodermis. Se distingue de los elementos del vaso, que son, por ser células de gran diámetro y con aspecto de agujeros. Y son pertenecientes a los haces del xilema. Se denomina estela a la columna formada por el cilindro central del eje de la planta, que es la raíz y el tallo. Y este concepto se elaboró para estudiar las relaciones homólogas entre la estructura del vástago de diferentes grupos de plantas. Siguiente, por favor.
Existen 3 tipos básicos de estela y estos pues varían según la distribución relativa del sistema vascular y del sistema fundamental de los ejes en el estado primario de desarrollo. Estos 3 tipos básicos son el protostela, sifonostela y eustela, y cada uno tiene respectivas variantes. La siguiente, por favor. Como ya lo mencionó mi compañera, vamos a explicar los 3 tipos de esteles que se encuentran en los tallos y raíces de las plantas. Hay 3 en las cuales son los protosteles, sifonosteles y eusteles. Estos tienen sus variantes y las vamos a definir o cómo podemos identificarlas en un corte transversal. Los protosteles son los esteles más sencillos. Estos van a estar constituidos de una columna vascular central, que esta será el gilema, y el gilema va a estar rodeado de floema. Las variantes que vamos a explicar son el aplostele, actinostele y plectostele. El sifonostele es el estele que tiene una columna vascular central. Este va a presentar una médula de tejido parenquimatoso, donde sabemos que el tejido parenquimatoso va a estar constituido de células de parénquima, que estas van a cumplir con una función de absorción de agua y algunos minerales. La diferencia que existe entre estos 2 tipos de esteles es la presencia de una médula. La médula solo va a estar presente en los sifonosteles. Y las variantes de los sifonosteles que vamos a explicar son los ectofloico, antifloico y distoctele. La siguiente, por favor. El otro tipo de estele que vamos a explicar es la eustela. Eustela quiere decir, bueno, de eu, que es verdadero. Esto significa o nos referimos a que es el estele más evolucionado, por así decirlo, ya que tiene un mayor grado de complejidad estructuralmente al de los al de los esteles anteriores. Y la variante que vamos a explicar del eustele es la atactostela. El sistema vascular que tiene el eustele consta de haces vasculares organizados en simpodios. Los haces vasculares van a ser un tejido altamente especializado que va a permitir la comunicación entre los diferentes órganos y el transporte de algunas sustancias a larga distancia. Y los simpodios es el sistema de ramificación en la que el eje principal está integrado por ramas secundarias sucesivas. La siguiente, por favor. El primer tipo de estele, que son los protosteles, que son los más sencillos o más simples, estos porque constan de una columna sólida de tejidos vasculares ubicada en posición central. Como podemos observar en la imagen inferior izquierda, imaginemos que, pues, bueno, sí, la imagen que tenemos es el pedazo, es un tallo, el tallo de una planta. En este tallo, adentro podemos encontrar una columna sólida. Si a esta columna sólida se le hace un corte transversal, vamos a ubicar al estele más sencillo, que son los protosteles, porque solo consta de del gilema central y rodeado de floema. Este tipo es el más simple y el más primitivo filogenéticamente. Los podemos encontrar en las plantas fósiles, como en los Psilotum y en algunos tallos de angiospermas acuáticas. También podemos encontrarla en algunas pteridofitas actuales y en raíces primarias o algunas plantas con semilla. La siguiente, por favor. Las variantes de estas estelas, de los protosteles, son 3. La primera es llamada como actitostela. Es cuando la columna de gilema tiene forma estrellada y pues recibe este nombre.
Como podemos observar en la imagen de superior derecha, el cambio que existe en la médula es que esta va a tener proyecciones o brazos y esta ya no va a ser de forma cilíndrica o redonda, sino que va a tener una forma estrellada. Esa es la forma muy típica de esta variante. Y pues este gilema va a estar rodeado de floema y pues con su respectivo córtex para este corte transversal. La segunda variante es cuando el gilema está fraccionado en varias placas y se habla de plectostela, así se llama. Esta pues la podemos igual identificar muy fácil porque en lugar de tener un gilema igual de una forma cilíndrica, se va a tener distribuido en placas o láminas, como se muestra en la imagen. Y esta va a estar pues rodeada igual de floema y del córtex. Las plectostelas la podemos encontrar, bueno, están presentes en los Ilotum y en los Lycopodium. Y la tercera variante, que es la más sencilla, que es el Aplostele, pues consta de una columna aproximadamente cilíndrica y sólida de gilema, y esta va a estar rodeada por floema. Como vemos en la última imagen, este es el corte pues transversal de una Aplostele de Lycopodium. Y pues vemos que el protostele es de una variante Aplostele porque tenemos el floema de una forma circular, redonda, y pues rodeado igual de floema y que tiene su respectivo córtex. La siguiente. Bueno, y esta ya es una imagen que sintetiza muy gráficamente a los tres tipos de variantes de los protosteles. Como vemos, pues el aplostele tiene su forma típica donde el gilema es una forma redonda, el de actinostele, que su forma es estrellada o con brazos o proyecciones, y el plectostele, el gilema siempre va a estar va a estar distribuido en láminas o placas. La siguiente, por favor. Yo les voy a explicar las variantes de las sifonosteles. Algo importante de recordar de las sifonosteles es que solamente en este grupo presentan una médula, que es una región central de los tallos sifonostélicos, y está constituida principalmente por parénquima. El parénquima, la médula es hueca y se encuentra en el centro, y de ahí viene el nombre sifón, por eso sifonosteles. Se divide en dos grupos principales, que son la sifonostela anfifloica y la ectofloica. Se parecen mucho a primera vista, pero vamos a ver cuál es la característica que los distingue uno del otro. La anfifloica tiene floema por fuera, pero también por dentro. No presenta lagunas foliares y es exclusiva de peridofitas, solamente se encuentra en helechos. Como podemos ver en la imagen, tiene un floema externo, que es el cinturón morado. Después va uno azul, que es el gilema, y el floema, otra vez morado, interno. Y ya, la médula, recordando que es hueca. En la segunda imagen se puede ver más claro, que es el cinturón rojo, el floema externo, el gilema, el floema interno, que vuelve a ser un cinturón de floema interno, y ya. La sifonostela ectofloico, en esta está la médula, está rodeada por un cilindro de gilema y seguido en la parte externa va un cilindro de floema. Esto es un poquito más, es fácil recordar que en la primera tiene dos de floema y en esta solamente una, pero ya a primera vista cuando los ven los dos ejemplos sí se parecen mucho. La ectofloica solamente se encuentra en algunas raíces, pero también en algunos tallos de los helechos. La siguiente, por favor. La dictostela. La dictostela es una sifonostela anfifloica. Esta presenta lagunas foliares que son muy grandes y se encuentran superpuestas o solapadas.
Esto quiere decir que están, por ejemplo, están fraccionadas. Son haces, están concéntricos, pero están fraccionadas. Entonces, se desarrollan de manera diferente a las que acabamos de explicar. Por ejemplo, aquí vemos el haz, los haces concéntricos, y el gilema es la parte un poquito más rosada y la que está en el medio. Y el floema está alrededor y es de color rojo. La dictostela son características de plantas poco desarrolladas, como los helechos. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver ya de manera más gráfica los tres tipos que acabamos de ver: la sifonostela anfifloica con el floema externo e interno, la sifonostela ectofloica solamente con el floema externo y la dictostela con los haces fraccionados. La siguiente, por favor. La eustela. Los tejidos vasculares están fragmentados en porciones llamados haces de conducción. Estos haces de conducción en la eustela se encuentran separados y se disponen alrededor de la médula de manera circular, como podemos ver en las imágenes. Algo característico de la eustela es que el gilema se encuentra hacia adentro y el floema hacia afuera. La parte oscura se encuentra hacia adentro y la otra hacia afuera. En el segundo ejemplo, en la figura 13, la eustela es de medicargosativa, de la alfalfa. Tenemos la médula en el centro, el haz vascular, si hiciéramos un zoom, la parte azul un poquito más claro sería el gilema y la parte azul un poquito más oscuro sería el floema. Los haces vasculares son abiertos. Podemos encontrar dos tipos de haces vasculares, que son los abiertos y los cerrados. Los abiertos se encuentran en plantas con crecimiento secundario y los cerrados en plantas herbáceas. Como dice en la presentación, la mayoría de estas plantas presentan un crecimiento secundario. Y la siguiente, por favor. La tactostela. A simple vista se parece un poco a la eustela, pero lo que a mí me ayudó a diferenciar una de la otra fue que la tactostela no tiene una forma de acomodarse específicamente. Estas se disponen de un modo aparentemente desordenados y también son una mayor cantidad de haces vasculares. No se encuentran acomodados, eso es lo que más me ayudó a mí, y están formados por una porción de gilema y también una de floema, y esto, el que no se encuentren acomodados, hace que no se pueda distinguir claramente una región de médula y otra del córtex. Entonces, también otra característica importante de tactostela. Y la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la evolución y filogenia de los esteles. Una de las adaptaciones más importantes fue el desarrollo de un cilindro vascular central y este nos sirve para el transporte eficiente de agua y nutrientes, así como para proporcionar soporte, que es como ya se lo explicaron anteriormente, la protostela, la sifonostela y la eustela. Siguiente, por favor. Y bueno, para resumir lo expuesto en esta presentación, se sabe que la estela de las plantas con semilla, los espermatofita, no se ha evolucionado a partir de la sifonostela de los helechos, sino que se ha formado por fragmentación de una protostela del tipo hallado en las primeras plantas con semilla, las progimnospermas eustela. Y bueno, para que entiendan mejor la imagen de aquí abajo, la estela más primitiva es la protostela, que es la que se encuentra del lado izquierdo, izquierdo, y está representada como una única columna gruesa de tejido vascular. Y la protostela está, o se cree que está en algunos grupos de traqueofitos y se sabe que existió en muchos grupos actualmente pues ya extintos. Y bueno, este tipo de tejido vascular evolucionó en diferentes tipos de estelas, que son las 4 imágenes que se ven de este lado. Y la tendencia evolutiva de estas, o la tendencia evolutiva de las estelas,
es que en vez de presentar solo una columna de tejido vascular como la protostela, se ha ido dividiendo en tuberías cada vez más pequeñas. Y pues son más pequeñas y más delgadas y son llamados simpodios vasculares, para así alcanzar o finalizar en la austela, que es la que está del lado derecho, que está constituida por numerosos simpodios vasculares con haces vasculares más delgados. Como pueden ver, se ve la diferencia entre cada uno más delgado y más largo. Y bueno, esta tendencia evolutiva en el cambio de las estelas es importante identificarla y saberla, ya que nos permite comprender con mayor eficiencia, sobre todo la irrigación de las plantas, y también nos ayuda a comprender el aumento de tamaño. Y bueno, junto a estas dos características, también con las características de la raíz, el aumento de complejidad en la estructura de una planta y la reproducción por esporas o semillas, les ha permitido colonizar todos los medios o ambientes terrestres. Entonces es importante comprender la evolución de las estelas. Siguiente, por favor. Ahora, las ventajas. La evolución estelar también nos proporcionó ciertas ventajas biomecánicas, ya que cada uno de los principales grupos desarrolló mecanismos de soporte adicionales, como por ejemplo el córtex secundario de las licofitas, el crecimiento secundario del xilema y floema en esfenofitas y el sistema de rizomas que se da en los helechos, que, bueno, en las imágenes de este lado, lo que les explicaba mi compañera anteriormente, como pueden ver, se encuentra el xilema y el floema en la parte izquierda. Y pues esta es las ventajas evolutivas. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es la bibliografía y pues gracias por su atención. Ok. Bien, ¿alguna pregunta del grupo? ¿No? Les dan aplausos en estos pues también son emojis, ¿no? De forma de aplausos. Nada más una pregunta. Al principio inician con la interpretación morfológica unificada del tallo y la raíz. Entonces la pregunta sería, ¿tanto el tallo como la raíz presentan la misma organización de las estelas? Por ejemplo, pues todos estos cortes que nos fueron mostrando, muy bien documentados y explicados, a lo largo de toda la planta, desde la raíz hasta pues, los tallos más externos, el acomodo de las estelas sería igual, homogéneo, o habría diferencias. Hasta donde yo recuerdo hay diferencias y en las raíces tienden a haber más estelas de tipo sifonostele y en los tallos hay más, bueno, hay más variedad de esteles. Ok, sí, sí llega a haber esas diferencias, claro, entre las raíces y los tallos, y conforme vamos avanzando en el cuerpo de la planta, ¿no? Verticalmente. Entonces, lo que ahorita nos mostraron prácticamente sería como las partes fundamentales de los tallos de las plantas, ¿no? El acomodo, que sería como, ¿cómo decirlo? La parte del clímax de la formación de las eusteles en los tallos de las plantas. Y en el caso de las raíces, decía su compañera, son más del tipo sifonostele,
Y tiene como la correlación, bueno, nosotros como biólogos tendemos a pensar en que las estructuras tienen forma de acuerdo a la función. Y ustedes verán después en evolución y como aspectos más específicos, pues que no siempre alguna estructura tiene una función específica, ¿no? O que no siempre es la función la que explica la estructura. Espero explicarme. Entonces, en este caso, bueno, el tener esteles o estelas del tipo sifonostela en las raíces, donde pues es una columna central de médula y el tejido rodeando esta región para generar una especie de cinturón, am, tiene o se propone que la función es pues debido a la posición en las raíces, esta idea de optimizar la distribución abundante pues, de agua y de minerales provenientes del suelo. Y ya a lo largo del tallo, el crecimiento de la planta pues, puede ir variando dependiendo pues, también de la función y de la posición, de la función en el aspecto de que aparezcan las plantas, las hojas, los frutos, las flores, etcétera, puede cambiar esta organización. Pero en la porción basal o central de una planta, del cuerpo de una planta, visto longitudinalmente, la organización de las esteles o estelas, pues sí tendrá el patrón que nos fueron mostrando, ¿no? Y esas tendencias evolutivas también nos ayudan pues a diferenciar esa eficiencia o ese beneficio en la segmentación de las esteles para poder lograr una mejor distribución pues, de los haces vasculares. Observaciones al respecto del formato, pues por ejemplo ahorita fue en línea, ¿no? La plática, la exposición. Y ahorita pues depende también cada quien en dónde estén viendo la presentación, en el celular, en la computadora, este, es como adecuado el tamaño de letra. Pero luego, por ejemplo, si esto lo hubiéramos presentado allá en el laboratorio o en un salón, la pregunta es, ¿se hubiera alcanzado a leer en las pantallas? Entonces, nada más la sugerencia es generalmente el tamaño de letra un poquito más grande, yo creo que unos 2 puntos más del tamaño de letra y tratar de ocupar pues los huecos, ¿no? En las diapositivas. De repente dejaron, por ejemplo, aquí si hubieran generado el tamaño de letra un poco más grande, abarcan un poco más espacio. En una presentación en vivo no nos costaría tanto el leer. Las imágenes lo mismo, procuren todos estos huecos que dejan en las diapositivas, procuren ocuparlos, ¿no? Para eso están, para extendernos. Eh, pero en general la presentación estuvo bien, nada más esos detalles como de formato y en algunos casos igual, bueno, aquí ya después entendí que era como la parte introductoria y después ya fueron hablando punto por punto, bueno, tipo por tipo de estelas al respecto de sus características. Y nada más. ¿Alguna pregunta o comentario? No, profesor, ninguna. Ok, bueno. Por acá, por ejemplo, también, y esta va para todos, ¿no? La bibliografía siempre va en orden alfabético eh, y siguiendo lo generalmente recomendado son las denominadas normas APA, así en mayúsculas APA. Ahí les indican cómo citar o cómo generar una referencia de un documento, ya sea de página de internet, un artículo, un libro, un manual, etcétera, ¿no? Este, y lo primordial, orden alfabético. Entonces, por ejemplo, de este trabajo de investigación que están desarrollando, yo les dije
que iban a seguir las normas editoriales de la revista mexicana de biodiversidad, si no me equivoco. Entonces, igual ahí ustedes revisarán, ahí les va a sugerir cómo escribir las bibliografías, ¿ok? Porque no siempre es recomendable solamente el URL, sino hace falta a veces algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues UNAM es mayúsculas, así como está acá, aquí también. eh, y detallitos así que también, aunque no lo crean, ese aspecto de la bibliografía también repercute en la formalidad de nuestra información, de dónde fue extraída para poder presentarla, ¿no? Ahorita sí está, pues, adecuada, bien, pero hay que darle también esa como cuestión de formato a esa última parte del trabajo, que es muy tediosa, pero es necesaria llevarla a cabo, ¿ok? Bueno, entonces, pues si no hay comentario alguno al respecto o alguna otra pregunta, lo que sigue es, pues como les comenté, se adelantó la exposición porque el miércoles, de miércoles a viernes salgo a campo. Este, pues ahí alguien comentó que si que los llevara a campo, pues no los puedo llevar porque es de otra materia. Pero pues si algún día llegan a cursar paleontología conmigo, pues ya también los llevaría a campo. Nosotros por nuestra cuenta no hubo una salida, pero vamos a ir al jardín botánico de de la universidad en algún momento más adelante, todavía no, para ir ver en vivo a las plantas y las partes que hemos estado revisando y que vamos a revisar más adelante. Entonces, digamos que será como una visita que no es propiamente una salida a campo, pero al menos tendremos ese contacto con estos, pues, con las plantas, ¿no? Estos organismos que estamos revisando. Entonces, pues próximo jueves y viernes dediquen el tiempo a seguir avanzando en el proyecto de investigación, en ese avance que yo les mencionaba, pues al menos unas 3 cuartillas que ya lleven armadas para que les vaya yo corrigiendo. Me lo entregan ese día, el 26, lo reviso yo. Para el 29 les entregaría yo algunas correcciones o comentarios. Y entonces mi sugerencia es que el 30 sea el primer examen que conlleva todos estos temas, ¿no? De que hemos revisado hasta el momento. Que son pues la unidad 1, Introducción a plantas vasculares, y la unidad 2, Anatomía primaria y secundaria de las plantas. Em, entonces ese sería el plan para el 30 de septiembre estar haciendo el examen. El 26 me entregan el avance, lo reviso. El 29 les entrego correcciones, las revisamos ahí en el salón. Y el 30 hay examen. ¿Ok? ¿Todos enterados? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien, pues nada más les pediría a los equipos que expusieron que suban su presentación igual, ¿no? Aquí al Teams, ahí pueden en un comentario subirla, compartir. Yo ya subí las presentaciones, creo que sí les avisé, ¿no? Sí les indiqué que ya las había subido, este, la semana pasada, me parece, porque sí me estuvieron recordando. ¿Sí o no? Sí, aquí el domingo 11 de septiembre ya les puse aquí que ya están cargadas las presentaciones en la sección de archivos y materiales de clase. ¿Ok? ¿Sí vieron el anuncio? Yo no lo había visto, Sí, pero profe. gracias. Ok, y ahorita su compañera Elsa ya subió el PDF aquí a
comentarios de la, de la sesión. Aquí están, mire, ya está la de teoría estelar. Y yo lo anuncié, acá está, el 11, domingo 11. Bueno, lo anuncié el domingo 11. Ya se me hizo tarde, a las 11 de la noche, ya a las 12 prácticamente. Entonces entran aquí a archivos y ahí estará una carpeta que dice materiales de clase. Materiales de clase. Y ahí estarán las presentaciones. Igual esta de sus compañeros, pues ya la descargo y luego la subo yo aquí, pero ya están ahí, ¿no? De hecho, la de hoy también se subiría, que ya es la última parte de este tema. Y pues eso sería todo. Si ya no tienen ninguna pregunta o comentario, pues eso sería todo por hoy. Y nos estaríamos viendo otra vez hasta dentro de 8 días. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bien. Si tienen dudas Gracias, del profe. trabajo de investigación, me pueden mandar mensaje, preguntas, lo que les surja. ¿Vale? Sí, Sí, profe. gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias, profe. que tengan buena tarde y ojalá que ya no tiemble.